Buen día, Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero te encuentres bien donde quiera que estés, en el nombre poderoso de mi amado Jesús, proclamando que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre y su palabra es una verdad irrefutable y por ello estamos aquí para hablar de su palabra, ¿verdad? Dirigida por su Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Asimismo, ¿verdad? Te bendigo en esta mañana y le doy la gloria a Dios, ¿verdad? Si es su voluntad que me haya podido ver, no es porque sí. Toda la gloria sea para el Señor. Asimismo, ¿verdad? Si no te congregas, te invito, ¿verdad? En esta hora. Asimismo, si tienes un tiempo libre, ¿verdad? Y puedes ir a nuestra iglesia, también eres bienvenido. Está en la 308 South 8th Street, en Byline, New Jersey, Code 08360. Ahí estamos, ahí nos congregamos, ¿verdad? Y mi pastor se llama Adrián Arce y Rosy Arce. Y así te invito para que te goces con nosotros allá en el nombre poderoso de mi amado Jesús. Eres bienvenido, eres bienvenida. Y así ponemos en las manos del Señor en esta mañana. Asimismo, le damos las gracias a Dios. Señor Dios Todopoderoso, gracias. Es imposible no comenzar dándote las gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, reconociendo siempre que tu palabra es la pura verdad por existir y para existir en este mundo, Señor. Así te pido que te glorifiques con poder por medio de ella. Tu palabra no retorna vacía. Y así, Señor, declaro en el nombre de Jesús que jamás retornará vacía, porque tu palabra en tu tiempo germinará, Señor, y dará fruto al 100% y más uno dará frutos. Así te pido que te glorifiques con poder, Señor, en esta mañana. En el nombre poderoso de mi amado Jesús. Amén y amén. Asimismo, ¿verdad? Dios nos ha dado en esta mañana para leer a Juan 10 del 28 al 30. Y asimismo vamos a leer en el nombre de Jesús. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Es el Señor Jesucristo hablándonos en esta mañana y el tema de hoy es ¿qué debes hacer o qué debemos hacer para ser salvos? Y no puedo dejar de comenzar, ¿verdad? Hablando del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es la base de la iglesia. El Señor Jesucristo es la base de aquel, ¿verdad? Que acepta la salvación del Señor para la gloria de Dios Padre. El Señor Jesucristo es la piedra angular. Y la piedra angular podemos, ¿verdad?, dar el significado y es piedra que los edificios hacen esquina y sostienen dos esquinas. Es una piedra que le da la fuerza, ¿verdad?, a los edificios y la pone en la esquina, ¿verdad?, para que esté firme, para que esté, ¿verdad?, para que ésta no se caiga, para que ésta no se derribe. Y así es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular de todo cristiano. Y tenemos que comenzar diciendo que el Señor Jesucristo es la verdad, el Señor Jesucristo es la luz del mundo, el Señor Jesucristo, por Él y solamente por Él podemos estar reconciliados con el Padre. El pecado entró, ¿verdad?, cuando Adán y Eva tomaron ese fruto prohibido, que Dios le dijo que no lo tomaran, que no se lo comieran, y ellos lo hicieron. El fruto prohibido, ¿verdad? Por Él entró el pecado, por esas dos personas, ¿verdad? Entró el pecado, pero asimismo por el Señor Jesucristo el pecado ha salido. El pecado salió desde que el Señor Jesucristo se entregó por amor a ti y por amor a mí. Entonces Dios nos dice hoy, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Bueno, confesar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Esa es la primera, eso es lo primero que debemos hacer, confesarle y confesar, ¿verdad? Y reconocer y creer que Él resucitó de entre los muertos al tercer día, según las Escrituras, y vendrá por un pueblo, ¿verdad?, que le ha creído, que le ha confesado y que le ha seguido. Porque no solamente se queda ahí en reconocerle, ¿verdad? El cristianismo es un trabajo arduo que nosotros tenemos, ¿verdad? Cada día, ¿verdad?, que recorrer esa carrera. Hay personas que conocen al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y lo confiesan, ¿verdad? De cierto modo lo confiesan, ¿verdad? Ok, está bien, ahí es un buen comienzo, pero no solamente es eso, porque hay personas que últimamente están viviendo, ¿verdad? Hasta una secta hay que es salvo, siempre salvo. Conocen al Señor, lo reconocen al Señor Jesucristo y viven su vida normal,
haciendo sus cosas normales que hacían antes. Sabemos que Dios obra en las personas de diferentes maneras. En mí personalmente Dios obró radical. Dios llegó a mi vida, el Señor Jesucristo, yo lo confesé para la gloria de Dios Padre por su Santo Espíritu. Y de una vez Dios me quitó muchas cosas que no voy a mencionar, no viene al caso. Me quitó muchas cosas, ¿verdad? Radical. Le conocí y inmediatamente me lo quitó. Dios obra en las personas de diferentes maneras. Hay personas que hacen cosas, ¿verdad? Que Dios poco a poco se la va quitando y eso está bien, eso es bueno y válido, ¿verdad? Y está avalado por Dios. Dios obra así porque Él es Dios, porque Él es soberano, hace como Él quiere y cuando Él quiere. Pero también nosotros tenemos, ¿verdad? Para la gloria de Dios Padre, si queremos glorificar a Dios, si queremos que Él obre en nuestras vidas, porque sabemos que Él es un caballero, nosotros tenemos que dejar también que Dios obre en nuestras vidas. Hacemos cosas y sabemos que no están bien, pero sujetarnos a Él y humillarnos ante Él para que no las quite. Porque si nosotros lo hacemos, ¿verdad? Deliberadamente, lamentablemente, Dios puede obrar, no voy a decir que no, porque si digo que no, estoy mintiendo, pero también le hacemos las cosas más fácil, no a Dios, sino a nosotros mismos, para que nosotros estemos bien y para que alcancemos la salvación, porque la salvación se puede perder también. Confesamos al Señor Jesucristo es el primer paso, pero seguirle, ¿verdad? Y dejar que Él nos moldee es constante y sonante día tras día. Recuerdo en una ocasión, ¿verdad? Cuando conocí al Señor, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Toda la gloria es para Él. Dios me reveló, ¿verdad? Que yo estaba inscrita en el libro de la Biblia. Habían 4 clasificaciones, 4, de B, A, C y D. Y Dios me encerró la D, me encerró la C y me faltaba la B y la A. O sea que era escalando, era de abajo hacia arriba. Comenzamos con Dios, ¿verdad? Con nuestras malas costumbres, por decirlo así, pero Dios va obrando poco a poco, como también puede obrar radicalmente, como dije. Pero siempre tenemos cosas, ¿verdad? Por las cuales vivimos humillados, no es que somos perfectos de ninguna manera. Claro está. Dios obra, ¿verdad? Todos los días tiene que obrar en nosotros porque en nuestra imperfección hacemos cosas que no le agradan. Pero hay cosas que son notables, por ejemplo, porque hay cosas que quizá tú puedes ver en mí, ok, que sea muy notable, hay cosas que no la puede notar, pero que Dios sí la sabe, ¿verdad? Y Dios obra en ello también, en todos diariamente. Pero también, como decía anteriormente, Dios me reveló que yo estaba salva, pero si no seguía escalando, me iba a quedar en el camino. Y no queremos, ¿verdad? Nadie quiere quedarse en el camino, bajo ni lo natural ni lo espiritual. Por ejemplo, nosotros vamos, ¿verdad? Con una bicicleta, vamos por una loma y esas cosas, o vamos corriendo la bicicleta, no vamos a quedar en un medio camino, tenemos que regresar a casa, no vamos a quedar por ahí botados. Entonces, así mismo es la fe, así mismo es Dios. Poco a poco va obrando en nosotros, pero también nosotros tenemos también que nosotros poner de nuestra parte. La fe es una acción. Tenemos que accionar en fe para que Dios obre en nosotros, humillarnos ante Dios. Y si nosotros sabemos que algo nos hace daño, que somos o que nos domina, es la palabra, que nos domina, alejémonos de ella, no nos involucremos con ella. Dios dice en su palabra, ¿verdad?, que no podemos sentarnos, no debemos sentarnos en silla de escarnecedores, por lo mismo, porque Dios sabe que somos débiles. Entonces a veces nosotros nos jugamos el papel de que nosotros somos superhéroes porque ya conocimos al Señor Jesucristo. Sí, lo podemos ser en Él, podemos ser en Él fuerte y podemos ser, ¿verdad?, poderosos en Él, pero también nuestra humanidad también nos persigue y por eso Dios nos dice en esta mañana que somos salvos, ¿verdad que sí? Pero que es un trabajo arduo. Confesamos al Señor Jesucristo, que reconocemos que Él resucitó entre los muertos, pero debemos nosotros dejar que Dios obre en nosotros. Debemos nosotros no embarrarnos con las cosas que nosotros sabemos que somos débiles, las cuales no voy a mencionar, ¿verdad? Porque pueden ser muchas y tú que me escuchas puedes también entender cuáles son. Pero dejar que Dios obre en nuestras vidas, porque salvo siempre salvo, eso no es de Dios. Cuando somos salvos, nosotros tenemos que dejar y dar testimonio a los demás que tenemos a un Dios santo, que tenemos a un Dios perfecto. Que erramos, es verdad, erramos, pero si nos humillamos, Dios obra en nuestras vidas y cada día más nos santifica, que hasta en el rostro se nos puede ver cuando nosotros somos cristianos. Hay personas que le preguntan, ¿verdad?, a uno, tú eres cristiano, tú eres cristiana en esto, tú eres pastor, en caso de que fuera al pastor mío, por ejemplo, le preguntan, ¿usted es pastor? ¿Por qué? Porque se nota, porque Dios nos transforma, porque Dios hasta nuestro rostro, ¿verdad? Lo afina con Él, lo afina con su santidad para la gloria de Dios Padre. Entonces, así mismo nos dice Dios hoy, ¿qué debemos hacer para ser salvo? Nos pregunta, ¿qué debemos hacer para ser salvo? Y nos da la respuesta. Confesar al Señor Jesucristo, creer que resucitó entre los muertos y seguirle, y que la fe constante y sonante, y que la santidad, ¿verdad? Nosotros sin santidad no veremos al Señor, tenemos que santificarnos cada día más de cuerpo, alma, mente y corazón, humillados ante Dios y Él nos exaltará. Pero si nosotros no queremos exaltar, queremos saber ser más sabios que Dios, lamentablemente podemos perder la salvación. Y Dios nos dice hoy, ¿verdad? Que sí,
estamos salvos cuando reconocemos al Señor Jesucristo, pero que tenemos que seguir, que debemos permitir que Dios obre en nuestras vidas, ¿verdad? Debemos nosotros que cada día más aferrarnos a Dios, y una forma de aferrarnos a Dios es en la oración, que no podemos dejarla de lado, porque cuando nosotros oramos, hablamos con Dios y tenemos una comunicación con Dios. Es imposible que una persona, un amigo, ¿verdad? Esposo, puedan comunicarse si no hablan, si no se dicen las cosas, ¿verdad? Es imposible. Nadie se comunica callado. Está bien que Dios sabe todas las cosas, sabe tus pensamientos, mis pensamientos, pero a Dios le gusta que nos expresemos, ¿verdad? Que le demos las gracias, ¿verdad? Que nos humillemos delante de Él y que le digamos que por favor le quite de nosotros lo que no le agrada, porque engañoso es el corazón. A veces creemos que estamos bien, ¿verdad que sí? Pero claro está, también digo y contradigo. Si tenemos un Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos dice a nosotros cuando estamos mal, pero si no le damos lugar a Dios, el Espíritu Santo no va a hablar tampoco, porque el Espíritu Santo es un caballero. Entonces, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Como ya antes mencionado, Señor Jesucristo es la roca inconmovible. Y seguirle, ¿verdad? Y seguirle haciendo su voluntad, conocer la palabra, escudriñar las escrituras. Es una base fundamental juntamente con el Señor Jesucristo, porque en la Biblia, en la palabra, Dios nos da, ¿verdad? Eso que nosotros debemos, ¿verdad? Seguir para nosotros poder llegar al cielo, porque aquí es algo, ¿verdad? Temporal, pero tenemos que trabajar para lo eterno. Vivimos aquí, pero no pertenecemos aquí. Recuerdo una revelación, ¿verdad? Que tuve, que yo incluso estaba el sábado tratando este tema con una persona, estábamos hablando y recordé esta revelación, que yo estaba en un lugar, yo estaba buscando zapatos y no había un zapato que me sirviera. Y yo le decía al señor, al portero de la tienda, le decía, pero no hay ni un zapato que me sirva. Y el Espíritu Santo me dijo una voz audible, Éxodo 20, es decir, que ese zapato me servía. Ahí están los 10 mandamientos. Es decir, que nosotros, ¿verdad? Cada día más busquemos de Dios, que los 10 mandamientos están ahí, que todos sabemos qué debemos hacer, ¿verdad? Para ser salvos, que el Señor Jesucristo, pero que también sabemos qué debemos seguir, continuar haciendo para nosotros alcanzar la eternidad, porque en el camino no podemos quedar. No podemos quedar en el camino y Dios no quiere que nosotros nos quedemos en el camino, quiere que recorramos la carrera hasta que Cristo venga, quiere que recorramos la carrera hasta que nos muramos y claro está, resucitaremos, ¿verdad? Para irnos con Él. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, para ser salvos, de cierto modo todos lo sabemos, pero no todos nos queremos sujetar. A mí también, ¿verdad? En mi humanidad, aún conozco al Señor y a veces se me hace difícil cosas, pero cuando me humillo ante el Señor, Dios me la pone suave, porque nosotros mismos, ¿verdad? Podemos, ¿verdad? No la ponemos suave, porque nosotros no tenemos ningún poder, pero Dios nos la pone suave en Cristo Jesús. Y claro está, dirigido por su Santo Espíritu. Porque el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que tenemos nosotros cuando confesamos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y Él nos deja saber qué Dios quiere que nosotros hagamos. Y nos hace entender la palabra también. Porque yo leía la palabra, la leía, y yo no entendía mucho, no, prácticamente nada. Entendía lo que es entendible hasta para, por decirlo así, para un niño de un año, ¿verdad? Porque hay cosas que están claritas, pero hay cosas, ¿verdad? Que es revelada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y también no conozco todo, claro está. Poco a poco, ¿verdad? Dios va obrando, por supuesto, pero de eso no se trata. No solamente compensar al Señor Jesucristo, que es lo primero, también es seguir y seguir y seguir. Y claro está, sin avergonzarnos de la palabra, porque cuando nosotros nos avergonzamos de la palabra no va a fluir en nosotros, ¿verdad? Y si nosotros nos avergonzamos de la palabra, el Señor se avergonzará de nosotros, lamentablemente. Porque la palabra de Dios, o sea, la Biblia es Dios mismo hablando. Si nos avergonzamos de lo que Dios, de los principios de Dios, no vamos a avanzar. Entonces Dios quiere que nosotros, ¿verdad? Confesemos al Señor Jesucristo para ser salvos, pero que sigamos, que recorramos esa carrera hasta el final, que recorramos esa carrera de la fe hasta el final. ¿Que pasan cosas? Sí, pasan cosas, pero que nosotros vamos a vencer en Cristo Jesús, también es cierto. Y eso es lo que debemos enfocarnos, vencer en Cristo Jesús, vencer hasta llegar a la meta. Y recordemos siempre que el ayuno, la oración, amar a Dios sobre todas las cosas, honrar a Dios pase lo que pase, no avergonzarnos del Evangelio,
Eso nos ayudará a vencer en el nombre de Jesús, por supuesto, porque jamás podemos dejar de lado al Señor Jesucristo, porque por el Señor Jesucristo es que Dios nos escucha, por medio del Señor Jesucristo. Dios no nos puede escuchar a nosotros por nosotros mismos, porque nuestro pecado, ¿verdad?, nos aíslan de Dios, pero nosotros nos acercamos a Dios por medio del Señor Jesucristo, es que Dios nos puede escuchar. Entonces, que Dios nos ayude cada día más a vencer en Cristo Jesús. Y hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder. Él vendrá por una iglesia que le ha confesado, pero sobre todo que le ha seguido hasta el final y que le ha creído y que ha hecho eco de su vida en la palabra de Dios, que su vida resuena en la palabra de Dios. Y así dice Dios hoy en esta mañana, que nuestras vidas, ¿verdad?, sean constantes y sonantes en el camino del Señor por la palabra de Dios, escudriñándola, amando a Dios sobre todas las cosas. Y ya habiendo confesado al Señor Jesucristo, viene el Espíritu Santo y mora en nosotros, y nosotros vamos a vencer en el nombre de Jesús. Pero dale lugar a Dios y nosotros venceremos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda, para ser salvos, el Señor Jesucristo y lo ya mencionado. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones. Bye bye.